en Memorias que Perduran de hoy. La entrevista estará centrada en la personalidad de alguien que ha dedicado con pasión su trabajo en el ámbito de la comunicación, la radio, el periodismo, pero además decir que Mario Limache Orellana, el entrevistado de hoy, nació en siglo XX, un distrito minero en el norte de Potosí. Pero él también ha tenido la oportunidad de emigrar hacia el exterior, concretamente a Italia. Experiencias que de alguna manera estarán retratadas en esta semblanza de vida que iniciamos con Mario. Mario, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para el público que verá el programa. Constantino, muchísimas gracias por la invitación primeramente y decirte que es un placer que un entrevistador pueda ser ahora un entrevistado y más aún reconociendo la gran labor que tú has cumplido dentro de los medios de comunicación particularmente. Yo siempre te he leído y te conocí en los tiempos como un columnista importante y hoy con este programa tan interesante que da la semblanza de la historia de vida de las personas. He visto algunos programas y son muy interesantes hacer un reconocimiento breve de esa historia de la gente que a veces por vocación y sin muchos beneficios inclusive puede hacer un trabajo para la sociedad. Mario había dicho que tú habías nacido en siglo XX. ¿Qué recuerdos tienes del siglo XX? Seguro que muchos. Es la médula espinal de prácticamente nacer en ese lugar, al norte de Potosí, en la provincia de Bustillos, en una comunidad de la empresa minera Catavi, a donde mi padre llegó por los azares de la vida y se desempeñó como mecánico de mantenimiento desde muy temprana edad, trabajando para Patiño, cuando la empresa se llamaba Patiño Mines Enterprise, y posteriormente ya con la nacionalización continuó con su servicio. Este hecho de que él haya elegido ser un trabajador en ese distrito dio la casualidad de que, como todos los que nacemos sin pedir dónde, hemos nacido, y ahí me tocó también a mí ser uno de los hermanos de la familia de mi padre con 9 hijos. Una familia bastante alegre, compacta, de la cual todavía tenemos la virtud y la alegría de compartir entre hermanos, aunque mi padre ha fallecido ya hace 18 años atrás. Y decirte, nacer allá ya es de por sí tener una energía enigmática, de tener una filosofía de servir al bien común. Porque el hecho mismo de haber nacido en esos lugares nos marca en el ADN una conciencia social y una conciencia de clase, ¿no? Una conciencia ideológica, inclusive podemos decir. No se necesita ser político para reconocer de dónde provenimos y qué tipo de revolución asumimos en nuestra vida. Nosotros los que nacemos en esos lugares tenemos la conciencia de ser revolucionarios con el desarrollo humano primero y después con nuestro servicio hacia la comunidad. Mis recuerdos de haber nacido en aquel lugar, primero están ligados a la gran felicidad que me han dado mis padres y reconocer siempre que han sido muy cariñosos, que han sido siempre muy ejemplares y que nos han dado muchos patrones de vida para la conducta. Porque con el azar de la vida, mi padre y mi madre llegaron a ser catequistas de la iglesia, en la parroquia de los Padres Oblatos, a donde ellos participaban en las diferentes actividades junto al padre Gregorio Iriarte, al padre Roberto Duret y al padre Lino Granier, además de la presencia de 2 monjitas que siempre están en mi mente, la madre Pía y la madre Micaela, que eran de Holanda, todos también pertenecientes a la orden de los Oblatos. Estar ahí, por ejemplo, ha sido primero recibir la educación familiar de mis padres con esos principios. Comibol, ¿no? Sí, en la Comibol. Con esos principios de la formación en la fe,
en la creencia no solo de Cristo, sino en la creencia de que somos útiles para la sociedad y en la fe de que tenemos que desarrollarnos cada día mucho más. Esto ha permitido asumir, digamos, las primeras letras de la enseñanza escolar en la escuela Franz Tamayo número 4, de donde tengo muy hermosos recuerdos. Tan hermosos recuerdos porque empieza la socialización entre las personas, que hasta ahora no me olvido los nombres de mis profesores ni de la mayoría de mis compañeros de curso. Recuerdo con mucha gratitud, por ejemplo, a mi profesora, Nancy Rocabado, una hermosa mujer que siempre nos hablaba con cariño y nos hablaba mucho de las pautas, de las conductas de vida. Las escuelas eran así antes, ¿no? No solo nos enseñaban a leer y a escribir, sino nos enseñaban cómo comportarnos, cómo sentarnos en la mesa, cómo comer, cómo compartir con la familia nuestro cariño. Nos decía, cuando salen de casa, besen a la madre, besen al padre, porque de repente pasa algo en el camino. Y nos enseñaban estas normas. Y eso recuerdo profundamente. Recuerdo a mi profesor de primer curso, el profesor Mario Cava, con quien utilicé el libro Alborada, que nos enseñaban a leer A, E, I, O, U, A de amor, I de iglesia, E de elefante, etc., ¿no? El método tradicional con el que hemos aprendido a leer y a escribir. De estas dos escuelas, no solo debo recordarlos a mis profesores, también aquella parte emotiva que hace que los niños sintamos felicidad, ¿no? De tener el estómago lleno. Los desayunos escolares que nos daban. Y diferente cada día, ¿no? Claro, cada día nos daban avena, leche, chocolate, api, tojorí, todo lo que podían las cocineras prepararnos. Yo me acuerdo que teníamos que pasar por una ventanilla donde recogías el vaso. Pasabas otra ventanilla, te daban el pan, y se había mantequilla, y se había los dulces, la mermelada, etcétera, etcétera, hasta llegar a la última ventanilla donde con un cucharón te servían así harto, y todos en grupo en el patio íbamos a consumir al ganarnos lo que teníamos. Quien comía más iba inclusive a pedir más. Tú debes saber, porque también me parece que has estado en una escuela similar. Entonces esto ya es una forma de motivar, ¿no? Para que estemos tranquilos y no tengamos motivo de estar bostezando en el curso. Esto ha sido bonito, y también recuerdo mucho cuando llegaba la época de la distribución de los materiales escolares. Claro, ¿no? Al inicio de la gestión escolar. Inicio de la gestión. Nos daban los guardapolvos, nos daban el material escolar, libros, revistas, todo lo que se necesitaba prácticamente. Así que no había motivo para decir que no has ido a la escuela por alguna necesidad. No había. Y quien faltaba era negligente o era descuido de los padres. No había otra razón. Además que hay que reconocer que las escuelas de Comibol eran lo mejor que habían dentro del sistema educativo en el país. Inclusive la infraestructura escolar eran edificios bien plantados, bien construidos, con todas las comodidades necesarias. Hasta calefacción teníamos en las escuelas de las minas. Pero además en el campamento habían canchas deportivas, habían teatro. Teníamos el teatro, las canchas deportivas. Todos los deportes de élite se practicaban en los centros mineros. No es que, como mucha gente piensa, que vivir en un centro minero es sinónimo de vivir en una comarca, o como muestran en la televisión, la Bocamina ahí medio abandonado y sin tener, digamos, una cualidad humana y de características de superación personal permanentes. En esa época las radios, por ejemplo, nos informaban, nos entretenían, nos educaban. A propósito de las radios, Mario, seguro que tú has tenido conocimiento tanto de la implementación de Radio Pío XII, 1 de mayo del año 59, y luego La Voz del Minero, que seguramente debe ser en esos mismos años. Sí, sí. Para entonces yo he debido tener como unos 4 años. Porque yo nací el 55. Claro. Y en mi familia hay una historia muy ligada a la fundación de la Radio Pío XII. Y quizá esta es la causa y la base para que yo haya logrado tener en mi vida una gran vocación por ser comunicador social, obstante que estudié arquitectura y posteriormente pude hacer otro tipo de estudios. Mi padre era catequista en la radio
en la parroquia de la Asunción del Orden de los Oblatos. Allí estaban el padre Gregorio Iriarte, estaban Lino Granier y Pedro Duret, que han sido, digamos, el puntal de la religiosidad, de la educación alternativa a los pueblos originarios de donde hacían los cursos de alfabetización, y también eran los orientadores de las convicciones de vida hacia los trabajadores de la empresa minera Catavi, ¿no? Como mi padre participaba en los acontecimientos de catequesis, nació, por lo que cuenta mi padre y mi madre, nació la idea de poder fundar una emisora. Y los equipos llegaron desde Holanda. Desde Europa enviaron todos esos equipos y mi padre estuvo en la comisión de recepción de los equipos, ¿no? Viajaron hasta Oruro para llevar. Y también, como él era mecánico, junto con otros señores, un apellido, por ejemplo, un tal Ferrufino, y me acuerdo también de otro señor que apellidaba Arauco, si no me equivoco, ellos construyeron la antena para la radio, y era todo un gran acontecimiento cuando llegó la radio. Instalaron la primera antena, llegaron los equipos con los técnicos desde Holanda que vinieron a instalar los equipos, y bajo la filosofía de trabajar con la religión y la clase obrera, iniciaron con su ideología, digamos, podríamos decir, o su doctrina de servir a la comunidad. Pero posteriormente yo, porque yo emigré muy pequeño hasta Cochabamba, a mis 8 años y medio más o menos, me fui a estudiar en Quillacollo, donde mis padres se hicieron su casa, a estudiar en el colegio Nuestra Señora de Urcupiña, y estudié hasta finalizar intermedio para posteriormente venirme acá a Cochabamba al colegio Daniel Sáenz Bustamante. En esa época nació la radio La Voz del Minero, y era una radio contestataria a la filosofía de la radio Pío XII. Eran enemigos, ¿no? Eran enemigos, así decimos, porque la radio Pío XII era pues conciliadora, a veces conciliadora con el Estado, y en cambio la ideología de los trabajadores en los centros mineros siempre ha sido de proletarios, ¿no? Más radicales, inclusive hasta el discurso era revolucionario, no era el tipo de discurso de un protocolo, de una ceremonia. Y la radio, La Voz del Minero, en el estudio que yo posteriormente hice como comunicador social, nació por una necesidad de responder a, digamos en términos muy comunes, a los insultos o a la falta de verdad que cometía la Pío XII delante de la opinión de la clase trabajadora, ¿no? Porque a veces ellos hacían paros, huelgas, manifestaciones, sus asambleas contra el gobierno, y la radio Pío XII siempre buscaba la reconciliación, era centrista, ¿no? No era ni chicha ni limonada como muchos partidos. Entonces, ahí nació la radio La Voz del Minero como contestataria. Eso me acuerdo. Yo no pude tener la oportunidad de trabajar en las radios de los centros mineros porque mi vocación ya nació acá en Cochabamba. Yo ya era cochalizado, como se dice en términos. Decías que a Cochabamba, a Quillacollo, viniste entre 8 o 9 años. Sí. ¿Cómo encontraste Quillacollo? Era Quillacollo una población con raíces señoriales, porque se veían familias muy importantes que han dado una dirección cultural de buena fe a ese pueblo en aquella época. Se practicaba tanto las actividades culturales al extremo que el Teatro Teófilo Vargas Candia ha tenido el orgullo de recibir artistas europeos y desarrollaban presentaciones líricas, habían óperas. Yo me acuerdo, era niño, habían óperas, habían presentaciones líricas. Y decían que la acústica del teatro era mucho mejor que de muchos otros teatros, inclusive de capitales importantes. Y con el tiempo esto ha ido desapareciendo porque comenzaron las épocas de las inmigraciones y la calidad de los gobernantes municipales han empezado a declinar un poco, porque muchas de estas familias influyentes en el carácter de identificación, de identidad de la población de Quillacollo han ido muriendo y poco a poco ha ido calando, al extremo que los que ingresaban a la alcaldía ya no entraban pues con esa vocación de servicio.
Entran ahora con la vocación de hacer partido político para tomar el poder y usufructuar. En cambio, antes tomaban el poder para servir a la comunidad. Pero luego dijiste que te fuiste al Daniel Sánchez Bustamante. ¿Qué pasó? Cuando terminé el ciclo intermedio, también por cuestiones familiares, me pude ir a Cochabamba. Me pude venir acá a la capital, mejor dicho. Y entré al colegio Daniel Sánchez Bustamante en la época de oro del colegio. Porque turno de la tarde, ¿no? Sí, era turno de la tarde. Y su historia también estaba bien ligada al colegio Sucre, porque se consideraba el Sucre B y con el tiempo se independizó y llegaron a determinarlo con su nombre como Daniel Sánchez Bustamante, un gran diplomático plenipotenciario. Y teníamos un excelente director, me acuerdo muy bien, el profesor Alfredo Ramírez Porcel, que era pedagogo además, ¿no? Él era un hombre vertical, no perdonaba la irracionalidad, no perdonaba la mala educación. Además teníamos que ser muy prolijos y era tan exigente en el estudio que nadie podía decir que no ha estudiado. Hacía un control personalizado en la enseñanza con los profesores. Y allí también tuve la suerte de tener profesores universitarios. Recuerdo con gran cariño al profesor Ernesto Contreras, por ejemplo. Lo llamábamos el Huesito, porque era flaco, profesor de historia. Claro. Me acuerdo del profesor José Dueri, que le decíamos el Toby, era también profesor en el Colegio La Salle y era catedrático de química. Teníamos al profesor Francisco, bueno, no me acuerdo muy el apellido, se me fue ahorita, también un excelente profesor. Y así sucesivamente, grandes profesores que hemos tenido que nos agarraban duro. Y lo peor era, teníamos un regente que era exmilitar. Wow. Se llamaba Mancilla, apellidaba, no me acuerdo, Roberto se llamaba. Roberto nos agarraba, Montesinos, nos agarraba duro, pues quien cometía un error garrafal, él decía, bueno muchachos, este es un colegio de hombres, de varones, por tanto, aquí no se aceptan cosas femeniles. Cuando llevábamos anillitos, braceletes, cadenitas, nos quitaba y delante nuestro lo botaba en la cloaca, lo largaba así. A mí me quitó una vez una cadenita de oro, inclusive igualito, lo largaba. Aquí feminuchas no se aceptan, todos con pantalón bien planchado, camisa bien prolija, entrábamos y teníamos que llegar en la hora correcta, no aceptaban 5 minutos de retraso ahí. Entonces, logré estar en ese colegio que para esa época pudo competir con los colegios de la élite de la educación cochabambina. Te estoy hablando, por ejemplo, de que en Radio San Rafael se llevaba adelante un programa que se denominaba Sabe Más, Gana Más. Raúl Guzmán con, no me acuerdo bien, el otro compañero que trabajaba ahí y manejaban entre los dos, ¿no? Pregunta para ti, pregunta para mí. Quien respondía más acumulaba puntos y eliminaba a otros. Ni el Colegio La Salle, ni el Instituto Americano, ni siquiera los colegios más renombrados como el San Agustín, etc., nos han podido igualar. Hemos ganado. En deporte también éramos un excelente, teníamos excelentes equipos, porque en esa época muchos de nuestros compañeros de curso jugaban en el Club Wilstermann profesional. Ahí está el chico Santibáñez, Iker Medinaceli, está nuestro amigo Manuel Izaguirre, que eran excelentes jugadores. Teníamos buenos performances. Entonces, esto para nosotros era un orgullo pertenecer en esa época a nuestro colegio, Daniel Sánchez Bustamante. ¿Y lograste salir bachiller de ese colegio? De ese colegio he salido bachiller y con muy buenos recuerdos, con una excelente performance como estudiante. Y mirate cómo es la vida. Del día que salimos bachilleres, el azar de la vida hizo que no nos habíamos visto o no nos hemos encontrado más los egresados de ese colegio. Y este año, no, en el mes de diciembre del año pasado, nos hemos reunido después de 47 años de haber salido bachilleres. Increíble. ¿Cuántos se reunieron? Nos hemos reunido 14 personas, pero era un momento de emociones fuertes, de alegría, de lágrimas.
Ha sido hermoso recordar sus apodos, por ejemplo, las travesuras que cometíamos en el colegio. Me acuerdo una vez que había un festival que se llamaba el Festival del Barniz, para barnizar nuestros bancos. Y por hacer esa tarea nosotros, por una travesura, lo han echado la gasolina en la que preparábamos el barniz y las pinturas y lo hemos incendiado nuestro curso. Hemos tenido que hacer peripecias para pagar. Eso es un recuerdo, por ejemplo, de las travesuras del curso. Y Montesinos, que era un gran instructor militar, era pues el puntal del control de la disciplina. Claro. Me acuerdo bien cómo nos sacó del curso en una ocasión y nos hizo dar 3 vueltas la cancha de básquet de rodillas con los pantalones remangados. Así nos castigaban en esa época. Pero éramos después, ¿ustedes van a ir al cuartel? Sí, entonces aprendan desde ahora. A propósito, terminado el bachillerato, ¿vas al cuartel? Sí, me fui al cuartel y yo estuve en el regimiento Ranger 12 de Infantería, en Manchego. Ahí pudimos hacer una buena instrucción militar antiguerrilla, porque históricamente es la unidad militar que lo mató a Che Guevara, ¿no? Y todas las movilidades, las tanquetas, todo el dispositivo logístico, ahí está como si fuera un museo. Y los alumnos de tuve la ocasión de estar en el premilitar, en esa época ya estaba en vigencia. Hemos estado como 3 meses y 40 días, si no me equivoco, en ese servicio. Y ahí fue donde hice mi servicio militar y luego volví a Cochabamba. ¿Sí? ¿Y estudios universitarios? Entré a la Facultad de Arquitectura. Arquitectura. Sí, y paralelamente ya en esa ocasión, antes de irme al cuartel, ya nació mi vocación en la comunicación social. Comunicación. ¿Y cómo es que surge la vocación por la comunicación? Es una anécdota. Seguro que en Quillacollo. Sí, en Quillacollo. Es una anécdota bien interesante. Yo escuchaba por la radio, ¿no?, a los locutores, todo. Y desde niño, desde pequeñito, yo escuchaba así en la radio, ponía mi oreja y pensaba que dentro de la radio habían personas. Que estaban hablando. Que estaban hablando ahí adentro, sí. Entonces me nacía la curiosidad, ¿de dónde hablan? ¿Cómo es esto, no? Y yo tenía una amiga, que me reservo el nombre, iba a visitarla yo a ella a la radio, trabajaba como secretaria. Iba como todo joven a acompañarla, me encontraba con ella, charlaba en la radio Independencia. Y entre esas idas, don René Rojas dice, ¿no?, y este muchacho que tanto viene aquí, ¿a qué viene? A ver, Coco, le dice, ¿no?, a Jorge Benavides, hermano de Reinaldo. Le dice, a ver, llévala a la cabina de grabación a este chico y hazle la prueba si tiene voz o no, si sirve o no sirve, en vez que esté viniendo aquí a mirar a los secretarios. Yo voy, me sube arriba y me dan un aviso necrológico para leer. Y me larga así de golpe me larga. Ni siquiera le di una leidita para tomar en cuenta la acentuación, las puntuaciones, etcétera, ¿no? Y leer el aviso necrológico es más difícil que leer una noticia, porque hay que darle el énfasis bien correcto. Claro. Entonces a mí me hizo la prueba, leí bien, seguramente lo hice magníficamente, bajamos y le dice, René, bien, le dice, buena voz, buena dicción y lee correctamente. Ya, Mario, desde el lunes, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde tienes tu programa. No sé qué harás, qué dirás, qué se llamará tu programa, pero te quiero ver ahí arriba, ya no te quiero ver aquí. Y eso porque es mi amigo. Así. Entonces, para el día lunes en casa me preparé pues un libretito. Yo no tenía idea de la extensión que debía preparar. Me hice dos hojas de papel bond en ambas caras, 4 páginas, el contenido de mi programa. Subo y lanzo mi programa. Se llamaba Enciclopedia Radial, un programa cultural tipo revista con intercalación de música. Y la última hora dedicado a la música boliviana, hablando sobre temática boliviana. Me compré el libro de Hugo Boero Rojo, de donde leía capítulos ahí para hacer resúmenes, ¿no? Entonces empezó de esa manera mi actividad dentro de la radio. Cuando no pensaba ser un locutor, cuando no me había preparado para hacer locución,
y menos ser miembro, digamos, de un medio de comunicación. Claro. ¿Y cuánto tiempo te tocó estar en Radio Independencia? En la Radio Independencia he estado buenos añitos, casi la mayor parte de mi juventud, digamos hasta mis 27 años más o menos. Después de trabajar en Radio Independencia, trabajé también en Radio Urcupiña. Y estando en Radio Independencia es cuando tuve la oportunidad de ir a la primera escuela radiofónica, que es la Radio San Rafael, donde me formé con José Gramón de Moragas, el profesor José Cruz Eufriere, que posteriormente llegó a ser mi profesor de lexicología, y con otras eminencias de la comunicación. No me acuerdo muy bien el nombre. Era abogado este señor que hacía los comentarios en la Radio Nacional. Era un excelente crítico. Hablaba del tema marítimo muy profundamente. También él fue mi profesor. Y de esa manera en la Radio San Rafael me empecé a familiarizar bien con la terminología de los medios de comunicación. Así empecé mi trabajo. Sí. Y de ahí ya, por la influencia, el conocimiento con otra gente, hemos dado el salto para trabajar en diferentes emisoras aquí en la capital. He trabajado en Radio Litoral, he trabajado en Radio San Rafael, he trabajado en la Radio Tricolor, en la Radio Cultura, he trabajado en la radio de los hermanos, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo muy bien los nombres, pero he debido trabajar en unas 9 radios de acá de Cochabamba. Y trabajé con don Jaime Sossi, hicimos juntos el informativo. Jaime Sossi. Sí, trabajé con Rocabado, trabajé con los más encumbrados del periodismo. He tenido la suerte de conocer la enseñanza y las lecciones de toda esta gente que me ha dado la oportunidad de hacer el periodismo. He trabajado como redactor, he trabajado como reportero y esa base de hacer el trabajo de radio, porque todos hemos empezado así, con esos grabadoras que colgábamos, me ha servido para dar un salto, para trabajar en el periodismo escrito. He trabajado como corresponsal del periódico El Diario, en la separata el Diario del Valle. Ahí estaba conmigo Manuelito Alfaro, estaba Edgar García, el hijo de Rafito Peredo. Hemos hecho lindo trabajo, muy lindo trabajo. Y con esas 2 experiencias de dominar el micrófono, de desarrollar la intuición, la deducción como comunicador y la escritura, salté a la televisión. He trabajado en la televisión también buen tiempo como reportero, redactor y presentador. Y en Quillacollo he tenido la oportunidad de fundar 2 canales, la Cadena América de Televisión y la Radio Tunari de Televisión, donde hicimos las primeras armas, solo para aprender las posturas, porque en televisión hay que darle, pero el resto ya teníamos la escuela, ya teníamos la facilidad de palabra, ya éramos duchos, como se dice en el término común. Y me gustó tanto esto, que dejé la actividad de la arquitectura. Me profesionalicé, hice mi tesis en comunicación social junto con muchos colegas. En la época de mi generación no habían facultades de comunicación social en las universidades, y la única que dio oportunidad era la Católica o la Católica de La Paz. Muchos se iban allá, pero tenían capacidad económica. Muchos de nosotros no hemos tenido esa posibilidad de entrar a una universidad privada, y de ese modo hemos formado nuestra vida como comunicadores dentro de la actividad empírica y como autodidactas. Pero yo creo que, como con el tiempo académicamente lo autodidacta se ha convertido en una ciencia, nosotros hemos sabido darle jerarquía a la comunicación con altura. No, sin duda. Sí, porque hemos puesto mucho de nuestra curiosidad, nuestra iniciativa, nuestra dedicación, y con eso hemos adquirido una gran vocación que hasta ahora que somos viejos, todavía seguimos muriéndonos por la pasión de agarrar un micrófono. Y esto para mí ha sido una escuela de vida muy profunda, porque me ha dado el hábito de ser un gran lector, de leer y de conocer
multidisciplinariamente tantas cosas como logramos tener, Claro. y me ha dado los padrones de visualizar el futuro de mi familia, el futuro de la calidad de educación para mis hijos. Y siempre agradezco el haber sido comunicador social más que otro tipo de profesión, porque con la lectura he aprendido a conocer muchas cosas, he aprendido a hablar con la gente, he aprendido a ser selectivo con quienes puedo aprender más, y ha sido una enseñanza que hasta hoy les transmito a mis hijos. Ellos han querido también ser comunicadores. Yo les he puesto pero una cortapisa. Y les he dicho, hijos, piensen muy bien, porque si yo no hubiera sido comunicador social, hubiera sido rico. No. Porque no se ganaba mucho, ¿no? Entonces, ya las radios han empezado a trabajar por publicidad, por todas estas cosas, y nos han frustrado en muchas cosas. Mario, otra de tus facetas es la migración hacia Italia. ¿Cómo es que decides ir a Italia? Esa determinación ha sido una elección. Porque cuando ya consolidé una familia, tengo 5 hijos, la primera etapa de su vida he podido lidiar, digamos, económicamente con aquello que se podía producir como comunicador social. Posteriormente ya mis hijas mayores entraron a la universidad y la cosa ya era diferente. Necesitaba mayor economía y estabilizar mejor a la familia también, ¿no? Entonces, a Dios gracias, la vida me ha dado una buena esposa, una compañera que siempre me ha tornisqueado un poco para ir adelante, y decidimos hacer la vida de inmigrantes por ayudar a consolidar los proyectos de vida de mis hijos, darles mayor oportunidad de la que mi padre me dio a mí de educarme en un colegio privado, de trasladarme a una ciudad inclusive contra su felicidad de no tenerme cerca de él y contra las vicisitudes de que yo crezca lejos de mi vida sentimental, familiar, de decir mamá, de darle un beso, un abrazo a mi viejita. Entonces pensé en hacer algo similar para mis hijos y me fui a Italia. Ya cuando estaba en colegio leía mucho sobre Italia, conocía harto de Italia, pero no tenía la idea nunca de llegar ahí. Inclusive en la Facultad de Arquitectura, en la materia de historia, he llegado a conocer Italia como la palma de mi mano, porque Italia es una gran majestuosidad en tema arquitectónico, especialmente en la historia de la Roma, ¿no? Y llegamos a Italia y como todo inmigrante, sin la protección estatal, llegamos allá y iniciamos la vida cruda del inmigrante, porque ser un inmigrante no es una cosa sencilla. Primero hay que aprender a comprender que hablar de la inmigración es un tema muy difícil, de por sí es muy difícil, porque hay muchos motivos para inmigrar, Constantino. Claro. Unos inmigran por salud, otros inmigran por trabajo, otros inmigran inclusive por problemas sentimentales, porque fracturan la familia y se van y llegan a un lugar como migrantes, otros como comerciantes, otros que escapan de la justicia, ¿no? Como en el caso tantos profesionales que hacen servicio público por problemas económicos, de desfalco, etc., huyen y llegan como inmigrantes. Entonces, este tipo de características de inmigrantes no permite, digamos, conceptualizar al inmigrante como con un solo concepto. Porque inclusive en la realidad social, en Italia esto yo lo he vivido, de que cuando uno va profesional, creen que se ha ido porque está escapando de algo. ¿No? Porque históricamente solo ellos llegaban como profesionales. Porque la mayoría de los inmigrantes siempre van a engrosar la mano de obra. Entonces, este aspecto también un poquito pone, digamos, en entredicho tu capacidad formativa cuando tú decides lanzarte con todo tu potencial anímica, con tu potencialidad de conocimientos, etc. Y sufres una frustración dura, como la que yo he vivido. Por ejemplo, acá toda mi vida he trabajado en el escritorio, con la máquina de escribir, con la computadora, con el micrófono. No he agarrado
una picota, una pala, para trabajar brutamente, como se puede decir. Cuando vas allá, no hay, pues, tu lengua, tus manos están cortadas, estás frustrado, eres como un analfabeto, porque tienes que enfrentar una realidad laborativa muy diferente y una realidad social también diferente. ¿Y cómo es que fue que lograste integrar en Italia? La integración para mí no ha sido difícil porque como somos personas que estamos metidos con todas las condiciones sociales en nuestro país, con el tema de nuestro trabajo, nuestra facilidad de palabra, todo, es una determinación social. Nos adaptamos fácil y los bolivianos que tenemos unos genes tan fuertes, nos adaptamos. Aunque tengamos que sufrir por muchas cosas como dejar la familia, tu profesión, etcétera, etcétera, nos adaptamos al sistema. Porque nuestro sufrimiento de pobreza es mucho más que el sufrimiento solo anímico. Allá tu sufrimiento anímico puedes superar cuando empiezas a ganar plata, ya te soleva un poco, te levanta un poco, ¿no? Entonces eso es lo que viene a suceder. Y inicialmente, como todos, tenemos que empezar a engrosar pues la línea de la terciarización laborativa. Trabajar en los trabajos despreciados por los originales, ¿no? Los originarios. Digamos, ahí se ve el trabajo con ancianos, jardineros, pintores, constructores, y lo que dé, porque tienes que sobrevivir primero, ¿no? Que es la razón de la inmigración, sobrevivir, pagar tu alquiler y tu alimentación, porque ahí no es como aquí que el vecino te va a prestar, no hay. Hay más solidaridad. No hay pues allá la solidaridad como aquí. Entonces esto también te hace madurar en medio del sufrimiento por los hijos, por la familia, el hecho de que ya has determinado que vas a mantener allá una casa, aquí otra casa, todo te duplica, te despierta y te hace ser más maduro, más determinado. Entonces esto es un aspecto muy positivo para la formación y la superación personal, como yo lo veo para mí. Otros no sé cómo lo verán, pero la mayoría también tienen sus problemas. Entonces, es esa una línea, digamos, del intento de iniciar la vida de inmigrante. Pero te fue bien. A Dios gracias, sí. A Dios gracias, sí. Y empecé trabajando de lo más sencillo. ¿No? Entonces, poco a poco, se ha dado la oportunidad de conocer gente. Mi primera experiencia bonita, por ejemplo, para salir de la primera etapa de pagar tierra como inmigrante, ha sido conocer a una señora sana, una señora que trabajaba en una oficina de los inmigrantes. Ella, por ejemplo, cuando yo fui a hacer la renovación de mis documentos, ve y dice: ah, Mario, pero tú eres profesional, me dice, ¿eres comunicador social? Sí, soy comunicador. Y has entrado aquí como profesional también. Mira, qué bien, me dice, nosotros necesitamos gente como vos. ¿Por qué no vienes esta noche a una reunión y te voy a presentar a la gente? Es una institución de servicio social donde yo trabajo y trabajamos con grupos vulnerables. Ya, pues con mucho gusto. Llevo mi currículum, todo. Me presentan. Era una organización no gubernamental que se llama Senza Confine, es la Asociación de Mediadores Culturales, ¿no? Entonces, como yo tenía oratoria, facilidad de palabra, formación social, etc., no fue difícil integrarme con ellos y me nombraron como el representante de comunicación. Esto me permitió abrirme un poco más y con ellos empecé a hacer mis cursos de formación y me formé como mediador intercultural y de interpretariado. Entonces trabajábamos con grupos vulnerables, por ejemplo, en este caso los inmigrantes en situación irregular. Y la mayoría eran africanos que llegan escapando de la guerra y vienen 100 y llegan 20 porque pasan en barcos de goma, en esas naves en mala situación, que se ahogan en el mar. Y ellos llegan con muchas enfermedades. Seguro. Tantas enfermedades. Primero el trauma psíquico y los traumas de las enfermedades médicas, ¿no?
Entonces, con esta gente hemos trabajado ayudando en el tema de la salud a que tengan el derecho a la salud, por ejemplo. Porque en allá el inmigrante en situación irregular está considerado como un delito. Y no puede ir a ninguna parte. Y si va ante un médico, tiene la obligación de denunciar. Entonces, como los derechos humanos están fundamentalmente reconocidos como superiores a las constituciones políticas del Estado y a todas las leyes y normas vigentes en los países, nosotros hacíamos visita y les llevábamos para que les sean atendidos. Inclusive recurríamos a la fuerza, amenazábamos inclusive a los médicos, diciendo, si usted no atiende porque es un derecho a la salud, yo lo meto a la cárcel. Así que atendían ellos. Y hemos hecho ese tipo de trabajo con tanta gente. Me he sensibilizado muchísimo más con sus problemas y he conocido inmigrantes de muchos países del mundo, porque cada uno de los que trabajamos eran como 90 más o menos. Cada uno tenía un idioma diferente y todos, la mayoría profesionales. Entonces hacíamos trabajo eficiente, lindo trabajo, que me ha permitido conocer gente y lugares también seguro. Con este tema. ¿Y cómo es que decides volver a Bolivia? Antes de volver a Bolivia, dije yo, ¿no? Cuando partí, yo a Bolivia no vuelvo si no tengo éxito. Porque no puedo volver igual como he ido allá. Y este hecho de haber trabajado como mediador intercultural me ha abierto mucho la mente por los problemas emocionales que esta gente vive. Y estudié dianética. Dianética es una profesión que se ocupa de escuchar a las personas que tienen problemas mentales. La mente en esta ciencia tiene dos hemisferios, donde está la mente analítica y la mente reactiva. Y todas las aberraciones mentales que sufrimos en nuestra vida a partir de la etapa de gestación se acumulan en la mente. Y estos traumas, que se llaman engramas en la profesión, disminuyen la capacidad y la calidad del desarrollo de la mente y de sus propias actividades. La gente se bloquea cuando sufre un problema, una pérdida de un ser querido, una estafa, un abuso, tantas cosas que la mente reactiva los graba, los analiza. Y la mente que tiene que llevar adelante la mente analítica es la que lleva adelante el análisis y resuelve los problemas. Entonces, estudié esta profesión y me convertí en un auditor y reforcé ese estudio con evaluación humana. ¿Tiene que ver con programación neurolingüística? No. La programación neurolingüística es otro campo. ¿no? La auditoría de dianética está específicamente para situalizar y localizar los problemas mentales. En cambio, la programación neurolingüística es una ciencia que te da herramientas para aprender a administrar tus emociones. Esta profesión, por ejemplo, te ayuda a formar un metamodelo, que es una metodología para que tú puedas aplicar en tu vida y cambiar tu misión y tu visión de vida. ¿No? Claro, que también tiene que ver mucho con el control de las emociones. Pero en este caso, por ejemplo, decir, ¿no? Yo no soy un buen estudiante, pero ¿por qué? Tienes que aprender a primero identificar, porque nosotros como humanos tenemos dos poderes, el poder de la mente y la actitud. Entonces, con estos dos puntos podemos poner acción a nuestra vida, a nuestra actividad y resolver los problemas. Entonces, esto nos permite llevar adelante la aplicación de técnicas fáciles y superar todas estas situaciones y llegar a los objetivos que uno se va trazando. Ahora, vuelto al país, ¿cuál de las dos profesiones retomas? Las dos. Las dos. En realidad las tres.
Porque hacer dianética, hacer programación neurolingüística es también comunicación, pero es comunicación con la mente y también con el prójimo. Y la comunicación que nosotros estamos habitualmente formados a hacer es la comunicación social, ¿no? Entonces, me valgo de la comunicación social para hacer conocer estas dos otras actividades y me sirve también para posicionarme dentro del contexto social en el que estoy trabajando. Mario, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué es lo que todavía queda? Yo creo que en la vida no hemos concluido nosotros lo que queremos para nuestra vida, porque la propia naturaleza a cada uno de nosotros nos da esa curiosidad, esa ambición y la energía de querer sobrevivir, ¿no? Entonces, así como primero vivimos para sobrevivir en un contexto donde pertenecemos, vivimos para un medio, para mantener nuestra especie, como el sexo y la familia. Con esos componentes vivimos para la agrupación social, para una asociación, para un equipo de fútbol, etc. Y como seres naturales vivimos pues para la naturaleza y tenemos siempre esa visión natural de mirar el universo y llegar al infinito. En nuestra vida y en nuestros deseos de objetivos, yo pienso que es eso lo mismo, Constantino, y mi ambición de mí es seguir aprendiendo, seguir enseñando y seguir ayudando a los demás, porque lo he tomado como una convicción de vida. El éxito no se debe medir en la capacidad económica o el triunfo profesional. El éxito se debe medir en las satisfacciones que uno vive y da a los demás. He aprendido a ver desde ese punto de vista, inclusive con la actitud de estudiar dianética, he visto que la aplicación del periodismo debería ser más humano que destructivo como se maneja, ¿no? Deberíamos utilizar un mensaje constructivo, orientador en las noticias y no ser simplemente censuradores. Y por ahí es que he cambiado un poco también mi concepto sobre la propia vivencia de las personas y los problemas que conlleva en el desarrollo de sus actividades. Y la mayoría de los errores que cometen las personas no solamente son porque no tiene buena formación, sino también son por los problemas mentales, problemas familiares con la esposa, problemas familiares con los hijos, problemas con el propio ambiente, desreconocerse en su autoestima, que es uno de los factores fundamentales. Nosotros que estamos en la tercera edad, por ejemplo, ya estamos pensando que ya no somos útiles, y no es así. Estamos en la época de la sabiduría y es en la época en la que tenemos que enseñar y aprender más cosas para la sociedad, ¿no? Entonces, eso todavía es lo que me queda a mí. Vivir para mí ahora un poco, porque ya he vivido para mis hijos, he vivido para cumplir con mis deberes de marido, de padre. Ahora me toca vivir para mi satisfacción, mi felicidad, y quiero hacer esto que ahora estoy exponiendo contigo, Constantino, y creo que tú sigues haciendo también con este trabajo loable que tienes, y es una gran virtud para que nuestra mente y nuestro cerebro sigan en ejercicio y en función. Así bueno, no nos vamos a botar a la lona de la vejez y vamos a estar todos doblados. Bueno, Mario, ha sido grato conversar contigo. Tu despedida del público que verá el programa Memorias que Perduran. Bueno, yo primeramente, como siempre, te agradezco infinitamente esta oportunidad que me has dado y agradezco infinitamente también a todos los televidentes o las personas que van a ver tu programa y decirles, por ejemplo, como formado en el campo de este tema de la terapia mental, decirles, desbloquea tus potencialidades de vida y busca el triunfo que tú estás queriendo en tus objetivos. Ese es uno de los mensajes que quiero dar al terminar esta mi intervención contigo y aprovechar esta ocasión para decirte que el trabajo que tú estás realizando es muy loable, es muy importante, tiene un contenido muy profundo y llega a gente que de verdad sabe apreciar esto que tú estás haciendo. Y que esta amistad que nos aproxima sea más perdurable y tengamos la oportunidad de seguir teniendo más oportunidades de poder dirigir con otra temática también a la gente. Bueno, Mario, gracias por haber aceptado esta entrevista, pero gracias además por la valoración que haces del programa Memorias que Perduran.
El propósito es recoger precisamente semblanzas de vida de personas como tú que han tenido una gran trayectoria de trabajo, en tu caso, en los medios de comunicación social, la radio, la televisión, los medios impresos. Inquietud que, por cierto, lo has dicho, ha nacido desde pequeño, ya en Yayagua, y que luego se cristaliza en Quillacollo, empezando en Radio Urcupiña, Independencia, Radio Independencia, luego Urcupiña, y ya el salto hacia la ciudad de Cochabamba, donde también has integrado el equipo de varios medios radiofónicos que, por cierto, han contribuido también con información, con educación, con entretenimiento, como debe ser un medio de comunicación. Interesante saber también que has estado en Italia desarrollando aptitudes a pesar de las dificultades que tiene un migrante en los inicios, pero después abrir paso, abrir camino para realizarte en la profesión que has elegido aquí en Bolivia, pero además tener una formación que te permite desarrollar la terapia con las personas que seguramente requieren de tu servicio. Agradecerte otra vez por haber estado en el programa Memorias que Perduran y ojalá estas semblanzas de vida constituyan también en un modelo para las personas, principalmente los jóvenes que ven el programa, de modo que se contagien para ser buenas personas, ser buenos profesionales y estar siempre al servicio del país, al servicio de las personas, al servicio de la familia. Amigos, hasta pronto. Será hasta el próximo programa.